Bienvenidos a este tiempo especial, de verdad que nos gozamos y nos alegramos que Dios nos dé el privilegio de estar contigo en esta hora, sabiendo que la palabra que Dios ha preparado para esta noche será de gran edificación. El día de hoy tenemos una invitada a la cual le damos la bienvenida. Hola, Ana. Hola Lier y hola a cada una de las personas que nos ven en este tiempo especial. La verdad esperamos que esta palabra del día de hoy llene sus corazones y que sea la voz de Dios hablando a cada uno de ustedes. Así es, que sea la voz de Dios y no la nuestra, que te dejes ministrar y que de verdad tú que estás ahí conectado, sea por Facebook, en YouTube, tú digas de verdad que Dios me está hablando y prepares tu vida para que la enseñanza de esta hora pueda edificarte, que no sea una palabra más, sino que haya una transformación en tu vida. Y bueno, Ana, iniciamos un nuevo mes, el tercer mes del año ya, estamos en marzo y tenemos un propósito este mes, Ana. Sí, Lier, y el propósito es ser comprometidos. Y es importante, ¿no? Porque para ti, ¿qué sería estar comprometido? Bueno, Lier, para mí el ser comprometido es adquirir una responsabilidad frente a algo. Y mira que has dado como una respuesta que sintetiza tal vez todas las definiciones que tú puedas encontrar. Cuando hablamos de un compromiso, nosotros hablamos de estar, de verdad de estar como, más que, como decía Ana, de adquirir una obligación. Dice una de las definiciones que es precisamente una obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Eso es un compromiso. Cuando tú te comprometes libremente, tú estás adquiriendo una obligación, una responsabilidad, donde tú dices, de verdad que yo voy a responder por eso a lo que yo libremente me comprometí, a lo que yo juré, a lo que yo dije que iba a hacer. Y en este mes que estamos hablando de ser comprometidos, es de recordar que nosotros tenemos un compromiso con Dios. Cuando Dios te eligió y tú aceptaste ese llamado del Señor, ahí inició tu compromiso. Y por eso, con todo ese tema del compromiso que será desarrollando durante todo este mes aquí en nuestra iglesia, también es importante que nosotros recordemos uno de los compromisos que tenemos con el Señor, y es precisamente el tema que tenemos en esta noche. Sí, Lier, el propósito es que guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Y es que ahorita mientras Lier hablaba, yo decía, de verdad de ahí parte todo. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, entendemos el por qué Dios nos escogió y el por qué hoy estamos aquí, el por qué verdaderamente adquirimos ese compromiso. Y mira que es importante porque es un compromiso, una obligación que tú contraíste libremente, y es el guardar la palabra. ¿Y por qué el guardar la palabra? Bueno, la Biblia nos da muchos ejemplos de que la palabra de verdad nos guía, es lámpara a nuestros pies, pero hay uno que me gusta mucho y es para los jóvenes, y tú eres joven de 0 a 100 años, y dice que con qué limpiará el joven su camino. Y el Señor le dice, con guardar tu palabra. Con guardar la palabra de Dios es que nosotros limpiamos nuestro camino, y por eso hoy queremos hablarte de perseverar en ella, de que perseveres, de que permanezcas, que dures, de que te mantengas en esa palabra. Sí, Lieri, mira que mientras hablabas venía a mi mente una palabra que dice que la palabra de Dios es como un espejo para nosotros porque nos muestra tal cual somos. Y es, o sea, nos muestra aquellas cosas que quizás no deben de ir en nuestra vida, aquellas cosas que nos contaminan nuestro corazón, pero también nos demuestra y nos habla de un propósito eterno, de una realidad. Y mira que es increíble porque cuando nosotros entendemos que en la Biblia se encuentra la voluntad de Dios, lo que Dios determinó que era importante que tú y yo supiéramos para vivir una vida agradable para Él, vamos a entender lo importante que es permanecer en la palabra. Mira, hay muchas profesiones que se rigen por manuales, por normas, por decretos. Una de ellas, dando un ejemplo, por lo menos los abogados, ellos están muy ligados a lo que dice la ley, a lo que dice la norma, y ellos deben permanecer en esa palabra. Incluso, si un abogado esté defendiendo a alguien que es culpable, le busca como, bueno, eso tiene un nombre de técnico que no, la verdad no lo recuerdo en este momento, pero le busca como el quiebre a la ley, por dónde se puede meter para que la persona que está defendiendo tenga una pena menor a la que se le debería imputar. Pero ellos todo el tiempo permanecen en esas normas, permanecen en lo que dice el Código Penal, en lo que dice el Código Sustancioso del Trabajo, bueno, en la diferente normatividad que pueda haber. Y eso mismo nos debe pasar a nosotros como hijos de Dios y ciudadanos de su reino. Debemos permanecer en su palabra, en lo que Él ha dicho, para que nosotros verdaderamente seamos sus discípulos, como dice ahí en Juan. Sí, Lieri, mira que es importante el ser entendido. Cuando somos entendidos podemos, valga la redundancia, entender lo que Dios nos está hablando. Realmente dice la palabra en Mateo 13:23, dice que aquel que oye y entiende la palabra, este permanece. Y en otro pasaje de la Biblia, creo que es en Primera de Juan 2,
habla sobre que aquel que guarda y obedece la palabra, Cristo permanece en él y él permanece en Cristo. Y mira que es importante porque el Señor, a través de muchos versículos, aparte de los textos que nos acaba de dar Ana, nos habla de guardar la palabra. Y tú cuando guardas algo, cuando de verdad tú dices, es que lo voy a tener aquí atesorado, es porque es algo importante. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que saber que cuando nosotros guardamos y permanecemos en la palabra, es porque es como nuestra garantía, nuestra seguridad. Porque mira que cuando tú permaneces en la palabra, no van a haber ataques a tu identidad. Y eso de verdad que Dios me lo trae a memoria ahora. Porque si tú guardas la palabra y te mantienes en ella, tú sabes que Dios te dice en su palabra que desde antes de que te formaras en el vientre de tu madre, Él ya te había conocido y había preparado un propósito para tu vida. Entonces cuando tú guardas esa palabra y permaneces en ella, va a suceder algo, que cuando venga todo, digamos, esos pensamientos de rechazo, tal vez de queriendo que la persona se sienta huérfana, va a permanecer en la palabra y va a decir, no, yo no lo acepto, porque es que Dios es mi padre, Dios me creó, me formó desde antes de que mis papás pensaran en mí. Cuando nosotros entendemos y permanecemos en la palabra, vamos a saber o vamos a tener más bien, por decirlo de cierta manera, una protección que va a apagar los dardos del enemigo. La Biblia habla en Efesios 6, en el verso 10 en adelante, empieza a hablar de la armadura de Dios y nos habla de un yelmo que protege nuestra cabeza y nos habla del yelmo de la salvación, y esa salvación la encontramos solamente en Dios y a través de su palabra. Y cuando tú cubres tus pensamientos con la palabra de Dios, por más ataques que el enemigo te vaya a dar, tú vas a estar protegido, no vas a permitir que eso entre en tu vida y te cambie la manera de pensar. Sí, Lili, tú decías algo, y es que cuando permanecemos en la palabra, ningún ataque del enemigo nos puede influenciar, porque ya hemos atesorado lo que Dios dice de nosotros. Y yo quiero compartir algo que me pasa, y es que hace mucho tiempo, cuando recién yo estaba comenzando a conocer de Cristo, yo fui donde una psicóloga, y la psicóloga me puso a dibujar un árbol, y aquel árbol yo lo dibujé como me sentía en ese momento. Primero lo dibujé así como en el aire. Me acuerdo que yo le dibujé las ramas como cayéndose y las hojas marchitas. Y entonces me acuerdo que la psicóloga llegó y me dijo, lo primero que dijo y lo que más recuerdo se quedó en mi corazón y en mi mente fue que no tenía raíces. Y yo comencé a pensar en eso, ¿no? Y eso es algo que marcó mucho mi vida, porque yo dije, no tengo raíces. O sea, ¿qué es? Y con el pasar del tiempo entendí que quizás pensaba que eran mis padres. Yo decía, bueno, quizás porque mi papá se fue y viví muchas cosas con mi papá y eso me afectó mucho. Pero en estos días, realmente fue como, no sé, el martes, estoy orando con Dios y Él me recordaba eso. Y me hizo entender que realmente mis raíces no eran mis papás terrenales. Sí, son mi autoridad y debo honrarlas, pero realmente mis raíces deben estar en Él. Y ahora entiendo el por qué yo estaba en esa condición, por qué dibujé ese árbol marchito, rompiéndose y así en el aire, porque no estaba en mi destino, no estaba con mi padre. Entonces como que ahorita leerlo me conmueve, o sea, hablarlo me conmueve muchísimo, porque es como la voz de Dios hablándome, diciéndome, tú me perteneces y yo soy la fuente de vida. Y es la palabra, o sea, realmente son sus palabras las que nos libran de la amargura, y lo digo por experiencia propia, porque hubo muchos tiempos donde literalmente mi corazón se llenó de amargura por cosas, pero fue su amor y fueron sus palabras que realmente sanaron mi vida. No, y mira que todo lo que tú nos cuentas, Ana, nos habla de la importancia de guardar la palabra y de permanecer en ella, porque mira que tú permaneces en algo que consideras valioso o una verdad. Tú no vas a permanecer en algo que es una mentira. Mira, lo digo por experiencia propia y hablándolo del ámbito de pronto de lo que yo tuve la oportunidad de estudiar, que es contaduría pública. Me sucedía algo, o sea, la contaduría también, como de pronto el derecho, tiene mucha normatividad que uno debe aprenderse, y dentro de eso, obviamente, cuando alguien viene y me consulta algo, yo siempre le refiero a la norma, y me parece chistoso porque cuando de pronto en el trabajo me dicen, no, Maite, es que queremos hacer esto o aquello con los trabajadores, que de verdad, gracias a Dios, he adquirido un poco de conocimiento en ese ámbito, entonces yo les digo, no, es que la norma dice tal cosa, la norma no me permite hacer eso, y yo guardo esa normatividad en mi corazón porque para mí es valiosa y yo permanezco en ella. Por eso cuando vienen y me piden hacer algo que está por fuera de la norma, yo le digo no, porque tal vez la persona por desconocimiento me dice, ¿será que podemos hacer esto? Y yo le digo no se puede, porque la norma tiene esta y estas restricciones, pero yo la guardo porque es valiosa y porque sé que me va a servir para el ejercicio de mi profesión. Lo mismo
mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. Mira, hay algo increíble y es que la Biblia dice en Génesis en el capítulo 1, cuando habla de la creación del mundo, dice que Dios dijo hágase la luz y hágase, bueno, que se separara las tinieblas de la luz, y todo lo que fue creado fue hecho por la palabra de Dios. Nosotros no vemos que Dios en algún momento dijera, no, voy a extender la mano, voy a coger, yo no sé, de lo que no se ve y voy a empezar a armarlo. Sí, sabemos que fue de esa manera. Mientras se describe en Génesis toda la creación, dice que Dios habló y por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas que hoy nosotros vemos. Entonces mira lo poderoso que son las palabras de Dios, o sea, trasciende más allá. Si todo lo que nosotros hoy vemos fue hecho de lo que no se veía y fue por la palabra del Señor, ¿cuánto más lo que te puede hacer a ti falta? Por eso muchas veces nosotros nos afanamos y nos turbamos porque, bueno, nos pueden faltar muchas cosas, pero no, como no permanecemos en la palabra, entonces cuando vienen las circunstancias no hay de dónde tomar, no hay de dónde agarrar para nosotros permanecer, para no movernos, sino que como decía Ana, del ejemplo que dabas de no tener raíces, entonces claro, viene la circunstancia difícil Sí. y como no has guardado la palabra, entonces te mueves porque no tienes raíces. Sí. Y cuando tú entiendes de verdad que tú permaneces en la palabra, que permaneces en Él, porque el Señor dice que el que guarda sus palabras y sus mandamientos permanece en Él. Cuando tú permaneces en Él, por más de que vengan las circunstancias, tú no te vas a mover, tú no te vas a ir. Por eso miren que de verdad el guardar la palabra y el permanecer en ella, aunque vengan circunstancias difíciles, debe ser un propósito diario de cada uno de nosotros. Y ahí pensaba en algo, Ana, y es que permanecer no es fácil. Yo creo que es de las cosas que nos cuestan. Sí. Permanecer no es fácil porque no siempre las cosas son buenas, no siempre las circunstancias son favorables. A veces el viento, por decirlo así, como se dice popularmente, no es a nuestro favor. Sin embargo, es cuando tú tienes que decidir si te vas a mover o vas a estar allí quieto y firme donde Dios te ha puesto. Sí, Lieri, mira que el ejemplo que tú hablabas sobre lo que dice la palabra, que la semilla fue sembrada en aquella tierra, y eran aquellas personas que oían la palabra y la recibían con gozo, pero venía el afán y venían las cosas de este siglo y se la arrebataban. Y entonces me hacía recordar como aquella casa que es fundada sobre la arena. Vienen las circunstancias, pero la casa, ¿qué pasa? Se cae. Y también decías algo sobre el permanecer. Y todo esto es muy importante porque no solamente basta con el permanecer, sino que cuando permanecemos significa que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Porque somos es el amor de Dios el que nos lleva cada día a buscarles y a importar, sin importar lo que esté pasando, la circunstancia que sea difícil. Es el amor que Él nos tiene y el amor que le tenemos que podemos avanzar. Que así vengan las circunstancias. Y yo hablaba con Ariel y estábamos hablando antes de la grabación. Y hablábamos sobre que muchas veces nos dejamos engañar del enemigo. Pensamos tanto en las circunstancias y pensamos que las circunstancias nos van a destruir a nosotros. Pero no entendemos que detrás de esa circunstancia hay un propósito eterno de Dios con nosotros. Así como lo dice Romanos 8:18, que la aflicción de ese tiempo presente no se compara con la gloria venidera que ha de venir. Y habla de un hecho, de algo que va a suceder y que ya aconteció en nosotros. Así como lo dice Juan, que habla sobre que los jóvenes hemos vencido al maligno. Y mira que es importante porque es saber que cuando Dios habla a nuestras vidas, que cuando Dios habla a cada uno de nosotros, mira, por lo menos esa palabra que dice que hemos vencido al maligno. Si nosotros permanecemos en esa palabra, cuando vienen circunstancias donde tal vez tú dices, pero es que yo había dejado de luchar con esta situación en mi vida, yo había dejado de luchar con esto que siento, X, Y, Z, lo que sea que te pueda estar pasando, pero cuando tú entiendes que ya el Señor te está diciendo que tú has vencido al maligno, tú no dejas que eso te venza, que te sientas como fracasado, como que bueno, me volvió a pasar, sino que tú te levantas y dices, no, es que de verdad que el Señor con lo que hizo en la cruz del Calvario ya me entregó la victoria, y tú no vas a estar como derrotado, fracasado, sino que entras a tener la posición en la que Dios te ha puesto. De verdad que la invitación de esta tarde, de esta noche, para que tú puedas permanecer allí en la palabra, es que tú pienses qué te ha llevado a no permanecer. Mira que la Biblia en la parábola del sembrador nos habla de algo muy importante y nos dice que el sembrador salió a sembrar y que cuando estaba esparciendo la semilla, una cayó junto al camino, otra cayó dentro
dentro de pedregales, otra cayó entre espinos y una cayó en buena tierra. Y nosotros sabemos que la que cae en buena tierra es la que permanece y la que da fruto. Si nosotros queremos dar un verdadero fruto, tenemos que permanecer, como nos decía Ana hace un rato, pero es donde tú tienes que empezar a analizarte en esta tarde. Yo creo que bastante hemos hablado de la parábola del sembrador. Es importante que tú te analices qué tipo de tierra eres, porque bueno, puedes que tú seas una tierra fértil, pero también puede ser que te hayas quedado junto al camino, que esa palabra haya caído dentro de pedregales o dentro de espinos y tú dices, pero ¿por qué si yo recibo tanta palabra no veo la evidencia? Y yo creo que es una pregunta que tal vez en algún momento nos hacemos, porque de pronto tú vienes a un culto, a un tiempo de enseñanza y justo ese día te hablan de perdonar y tú dices como que, uy, sí, yo tengo que perdonar a las personas que injustificadamente cometieron un error conmigo, yo tengo que perdonarlos porque la Biblia dice que yo tengo que perdonar hasta 70 veces 7 y tú sales de aquí con esa palabra, con gozo, con alegría, y aunque en ese momento tú dijiste yo tengo que perdonar, no entendiste que tenía o va ligado a una acción, que tú tienes que pasar por alto la ofensa, que tú tienes que ir y aunque la persona no te disculpe o no te diga, ay, perdóname, tú decides perdonar a aquellos que nunca se disculparon. Entonces te quedaste únicamente con la palabra. Entonces es allí cuando la Biblia dice que el que oye la palabra y no la entiende, el que la oye y no la entiende, mire, son dos acciones. Yo tengo que escucharla, pero entenderla. Y el sábado con los jóvenes pasaba algo, el sábado hace 15 días, y era que veíamos lo importante de entender la palabra. Tú puedes decir, yo entendí cuando te evalúan y en esa evaluación que te hacen, tú recibes una buena calificación o compruebas que el conocimiento quedó dentro de tu vida. Pero cuando en la prueba de repente se te olvida todo, es como si nunca hubiese recibido nada, es como si no hubiese estado la enseñanza. Y eso es lo importante, de que nosotros sepamos de que listo, yo recibí la palabra, la entiendo, pero la pongo por obra y no puedo dejar que las circunstancias me desvíen de esa palabra, que sí, que cuesta permanecer, porque es muy fácil uno decir pase por alto la ofensa cuando no le están ofendiendo, pero cuando te ofenden injustificadamente es que tú tienes que llevar cautivo todo tu pensamiento, tu vida, todo lo que tú eres y decir listo, aunque yo quiero responder, yo voy a callar porque la Biblia me enseña, el Señor me dice en su palabra que yo tengo que pasar por alto la ofensa y yo no voy a estar, digámoslo así, digámoslo de esta manera, yo no voy a estar cobrando por mis propios medios lo que alguien me hizo. Y sí, líder, no solamente es importante tener un conocimiento, sino realmente entenderlo y permanecer. Dice la palabra en Juan que no solamente debemos conocer, sino que debemos permanecer y seremos verdaderamente libres. Y es que cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, realmente tenemos una verdad, que es la palabra, y esa palabra comenzará a producir un fruto dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque primeramente nos va a comenzar a moldear y a mostrarnos aquellas cosas, porque hablando al principio dijimos que la palabra es como un espejo para nosotros porque nos muestra tal cual somos. Va a comenzar a hacer una obra interna y eso va a producir un fruto. Es como ser para ser. Y mira que lo que estabas diciendo, que dice ahí en Juan en el capítulo 8, el verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Mira que hay algo que dice el Señor Jesús, les dice, mire, si ustedes permanecen, ahí es que son verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, ahí ustedes de verdad son mis discípulos, no cuando caminen conmigo a todos los lados que yo vaya, o cuando tal vez, yo qué sé, sigan todos los ritos, no, sino cuando ustedes de verdad estén allí atentos y permanezcan en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Miren, de verdad que todo el tema de permanecer va muy ligado a ser libres y a ese tema de ser comprometidos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de los compromisos que libremente hacemos con Dios. Tal vez usted escuchó una palabra y una muy famosa y popular es cuando el Señor llama a Isaías y le dice a Isaías y le pregunta al Señor Isaías, ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir por nosotros? Y dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y muchas veces nosotros oramos alegremente y emocionalmente diciéndole, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir donde tú me mandes hasta el fin de las naciones. Y emocionalmente le hemos dicho al Señor, yo voy a donde tú me envíes, heme aquí, envíame a tu obra.
pero como nos olvidamos de las palabras, nos olvidamos de lo que decimos, no permanecemos en ese compromiso que hemos hecho libremente nosotros, ese compromiso que el Señor no nos puso ahí o no nos impuso, sino que fue bajo nuestra propia voluntad. Miren, lo importante de permanecer en la palabra es que cuando nosotros permanecemos en la palabra, ella, como decíamos al inicio, nos va a ir guiando, pero también hay algo importante, y es que en la palabra están todas las verdades que tú y que nosotros tenemos que aplicar. Hay algo que dice la Biblia, y es que todas las promesas en Él son sí y en Él son amén, es decir, en el Señor. Y cuando pienso en esto, pienso en el compromiso, pienso en lo que nosotros nos hemos comprometido, en recordar lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor ha escrito sobre tu vida, sobre mi vida. Mira, cuando tú le dijiste al Señor, Señor, yo acepto tu propuesta porque tú me escogiste, tú me seleccionaste, tú me viste agradable para lo que el propósito que tú tienes conmigo, tú aceptaste este compromiso con el Señor. Pero ahora que es importante que dentro de ese compromiso tú conozcas cómo es que debes vivir. Es como cuando una persona se casa. Cuando una persona se casa y leen los votos, normalmente dicen, no, es que yo no sé cómo, la verdad no me acuerdo cómo lo dicen, pero dicen, no, es que yo me comprometo a que todos los días, yo qué sé, te voy a hacer la comida, yo voy a tener el mejor humor, yo no sé, lo que se pueda decir en los votos matrimoniales. Es un compromiso que está escrito. Aquí en nuestra iglesia, normalmente nuestro pastor lo que hace es que a las personas que se casan los hace escribir en un cuaderno esos votos. ¿Para qué? Para que la gente se acuerde a qué se comprometió, y entonces cuando se le olvida, entonces lee, no, yo me comprometí a amarte todos los días, no puse condiciones de que si estabas bien te iba a amar y si estabas mal no te iba a amar, no, sino que era un compromiso de estando las cosas bien o no también, iba a estar allí amándote por encima de todas las cosas. Y cuando leemos los votos, lo que hacemos es recordar a qué nos hemos comprometido, y es recordar que eso que está escrito, esas palabras nos llevan a permanecer en ese compromiso. Cuando nosotros guardamos la palabra del Señor, permanecemos en ella, estamos recordando cada día el compromiso que hemos tenido con Él, ese compromiso de servirle, de amarlo, de responder a tanta gracia, teniendo una vida agradable para Él. Pero es permaneciendo en la palabra, porque tú no puedes pretender vivir una vida agradable para Dios cuando no estás viviendo dentro de su palabra, dentro de lo que Él dice. Por más que te cueste tal vez permanecer, por más de que tú digas, uy, es que a veces en la palabra hay cosas que me son difíciles, eso de amar al enemigo no va conmigo. Yo aplico lo que dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria, pero eso que dice ahí en Mateo en el capítulo 5, el verso 38 en adelante, de que voy a amar al enemigo, yo eso no lo voy a aplicar, no se puede. Tú tienes que permanecer en todo lo que dice la palabra, tú debes estar allí o aplicarlo todo. ¿Qué cosas que te van a costar más que otras? Sí, pero permanece, perdura, insiste, persiste, mantente en esa palabra, que no te mueva las circunstancias, sino que tú te puedas sobreponer a lo que te impide permanecer en ella, a lo que te impide irte. Mira que ya para ir cerrando, pasa algo, y es que cuando Pedro, el Señor está va caminando y ellos están en la barca, y Pedro ve al Señor y el Señor le dice, y el Señor, bueno, Pedro como que ya reconoce al Señor, y entonces Pedro le dice al Señor, bueno, hablando ahí en esa conversación el Señor y Pedro le dice, Señor, manda que yo vaya y yo voy a ir. Y entonces el Señor le dice, Pedro, ven, y empieza Pedro a caminar, y mientras Pedro permaneció en la palabra, no se hundió. Pero apenas Pedro se le olvidó la palabra, porque vino la tormenta, porque vino la circunstancia, empezó a hundirse. Y mira que aquí nos da un panorama, una gráfica de lo que pasa cuando nosotros nos movemos o no permanecemos en la palabra. Nos empezamos a hundir en medio de las circunstancias. Sí, líder, y la verdad que esto es tremendo, y es como que realmente poder entender lo que Dios nos quiere decir, porque cuando entendemos la palabra no solamente nos habla de un permanece o un conoce o un no te dejes llevar por las circunstancias, sino que realmente hay una profundidad, hay una gloria mayor. Y eso yo digo que eso es algo que nosotros nos debemos enfocar como cristianos, como personas creyentes, como aquellas personas que están comenzando a caminar con Cristo. Y es que las circunstancias van a pasar, realmente todo va a ser pasajero, este mundo va a pasar. Las personas quizás van a irse, van a volver, bueno, no van a estar estables, pero realmente la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra que debe estar dentro de nosotros, la que debe producir ese fruto, entendiendo que así como lo dice en Romanos 8,
8:18, y es que la verdad esto me asombra muchísimo porque muchas veces nos quedamos junto al camino por una circunstancia mala que nos pasó, porque a mi familiar le pasó esto, porque viví, yo qué sé, una ruptura amorosa, por muchas cosas que pueden que pueden pasar en nuestra cotidianidad, pero no entendemos que realmente Dios tiene un propósito con nosotros. Pero ¿por qué no entendemos? ¿Por qué no podemos entender muchas veces, líder? Porque no conocemos a nuestro Padre. Porque cuando conoces a Dios y estás en esa intimidad con Él, puedes conocer su amor. Y es que la palabra de Dios dice que Él nos quiere llenar en su plenitud. Y cuando somos llenos en su plenitud, no solamente se habla quizás en aquello que puede producir afecto, sino que también habla de su palabra, porque realmente, como decía la líder al principio, es que los cielos y la tierra fue hecha por su voz, por su palabra. Y mira que ya, bueno, de verdad ha sido un tiempo de gran bendición, pero para ya terminar de verdad con este tiempo, examina, revisa tu vida y de verdad mírate y di, de verdad, yo en qué palabra he permanecido, en qué palabra yo he estado, en qué palabra yo me he quedado, de qué palabra yo me he movido, y que te quedes ahí en la sincera fidelidad a Dios, que no te muevas de allí, que tú permanezcas, que así como Pedro, que cuando caminó sobre la palabra pudo estar caminando sobre las aguas y no se hundió, tú también. Vienen las circunstancias difíciles, pero mira, cuando tú quitas esa firmeza que te da la palabra, empiezas a hundirte. Hay muchos de nosotros que atravesamos circunstancias en las que empezamos a hundirnos porque en lugar de permanecer en la palabra, viene la carga y empezamos a caminar bajo nuestras propias fuerzas, sobre lo que estamos viendo, el temor, la tormenta, todo lo que podemos ver humanamente. No, o sea, sí, obviamente yo no te voy a decir quítalo porque no lo vas a ver, no, vas a ver la circunstancia, pero permanece en la palabra, que absolutamente nada de lo que pase, coronavirus, vacunación, nada de lo que suceda alrededor de tu vida te pueda mover de la sincera fidelidad a Dios y de su palabra, que lo que tú sepas que lo que Él ha hablado, eso Él va a hacer, que si Dios te ha hablado a través de su palabra y te ha dicho, mi hijo eres tú, no te sientas huérfano, si Dios te ha hablado a través de su palabra y te ha dicho, tú eres el reflejo de mi gloria, permanece siendo ese reflejo de su gloria, no seas el reflejo de la tristeza, de la amargura, de la decepción, de la frustración, no, sé el reflejo de su gloria, porque aunque, mira que hay un texto ya que estamos hablando con Ana ahora y para terminar este tiempo, Isaías 62, dice que aunque oscuridad cubra la tierra y tiniebla las naciones, sobre ti va a amanecer Jehová y sobre ti va a ser vista su gloria, así que guarda esa palabra en tu corazón y permanece en ella, y tú ya vas a saber, bueno, vienen momentos de oscuridad para la tierra, vienen momentos de tinieblas para las naciones, pero no importa, porque la Biblia dice que sobre mí va a amanecer Jehová, que va a verse su gloria en mi vida, y tú vas a estar allí firme, vas a estar ahí, digámoslo de esta manera, con un propósito claro y con una esperanza para tu vida. Sí, y la invitación es que realmente en nuestra oración, verdaderamente con todo nuestro corazón y con todo lo que somos, y que salga una oración profunda de nuestro corazón, y es que Dios nos dé un corazón entendido, que realmente podamos permanecer en su palabra, que su palabra realmente sea nuestro tesoro más valioso, porque cuando nuestro tesoro más valioso podemos pasar por las circunstancias, pero vamos a estar como aquella casa que está fundamentada sobre la roca, que pueden ir la marea, pueden ir la tormenta, pueden ir el tsunami, pueden ir el terremoto, puede pasar lo que pase, pero vamos a estar confiados porque nuestro Padre tiene el control, porque realmente Él nos ha llamado y Él es aquel que cuida de nosotros. Y el propósito de este tiempo es que Dios haya hablado a tu vida, que haya hablado a tu corazón, a tu mente, y que de verdad tengas una transformación, que no te quedes únicamente en oír la palabra, sino que la entiendas, la apliques y permanezcas en ella. De verdad que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios hable a tu vida, que Dios ministre a tu espíritu aún mientras tú estás descansando, y que puedas ser renovado, transformado, como dice la palabra ahí en 2 de Corintios en el capítulo 3, el verso 18, que seas transformado de gloria en gloria como en el reflejo del Señor. Que Dios te bendiga y de verdad conéctate con nosotros, no únicamente el próximo lunes a las 6 de la tarde, sino que también durante todos los tiempos de programas que tenemos durante la semana, y busca al Señor con todo tu corazón, recibe de Él, y que puedas permanecer en este propósito de ser comprometido, de un avivamiento, de una transformación en tu vida. Y recuerda que nosotros somos Misión 316, porque nuestra misión eres tú. Bueno, niños, en el programa anterior hablamos de un tema muy importante. Vamos a hacer como el recorderis de este tema y lo vamos a hacer con una dinámica. ¿Listo, niños? ¿Están preparados? Vamos a hacer tingo, tingo, tango.
El que quede, ese va a explicar el tema que se habló la clase anterior. Tingo, 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 tango. Catalina, ¿qué hablamos en la clase anterior, en el programa anterior que hablamos? Hablamos sobre la conversión. La conversión es como convertirse en algo nuevo, ser alguien diferente y cambiar para bien. Así es, muy bien. Otra vez hagamos para hacer otra pregunta. Tingo, 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 tango. ¿Qué es necesario hacer antes de la conversión? Tenemos que arrepentirnos. Muy bien, así es, arrepentirnos y también confesar. Bueno, hoy vamos a entrar con un nuevo tema y es de qué estamos llenos. Para este tema quiero que mi amiga Gabriela nos explique un poco de este tema y en qué cita bíblica lo encontramos. Lo encontramos en Lucas 6, versículo 45 y dice como que Lo va a leer. el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Explícanos esta cita bíblica. Que las acciones es de lo que la gente va a hablar de uno, por eso uno tiene que actuar bien, porque si uno hace acciones malas, la gente lo va a identificar como malo, entonces por eso es necesario la conversión también para cambiar y no ser lo mismo que antes. Así es, muy bien, gracias Gabriela. ¿Y tú qué nos puedes decir de Ora? Que nosotros hablamos como esté conforme a nuestro corazón. El corazón del hombre malo no va a hablar bien y el corazón del hombre bueno va a hablar bien y en bendición. Y nosotros que ya somos convertidos en Cristo, hablamos cosas buenas y de Dios. Todo esto que han dicho los niños hace parte de este gran tema de qué estamos llenos. Quizás muchas personas y muchos niños que están allí se preguntarán cómo así que de qué estamos llenos. En este tema hablamos no de lo físico, no de que está lleno tu estómago, no de que está llena tu casa, sino de que está lleno tu corazón. En un cofre, ¿qué podemos guardar nosotros? ¿Quién me dice? Nosotros en un cofre podemos guardar tesoros y también el tesoro más precioso es Dios. Así es, en un cofre guardamos cosas valiosas, guardamos algo importante, un tesoro es eso, ¿cierto? Que nosotros en algún momento al abrirlo vamos a decir, wow, qué importante y qué valioso es lo que hay aquí adentro y lo puedo usar en algún momento. Entonces, vemos que en un cofre es muy importante guardar cosas buenas y cosas que nos van a servir más adelante, pero ¿cuántas personas en su corazón y cuántos niños en su corazón guardan mentiras que les dicen los compañeritos en el colegio? ¿Cuántos niños en su corazón guardan ofensas que les dicen sus padres? ¿Cuántos niños en su corazón guardan tantas cosas feas y cuando abran ese cofre que es su corazón no van a poder utilizar nada de eso que está allí porque todo eso es sucio, es desagradable y nada de eso les va a poder servir para algo importante en sus vidas? Entonces Dios nos enseña en esa palabra que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón va a sacar lo bueno, va a sacar lo malo. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cómo está el tesoro que tengo en mi corazón? Gabriela nos decía algo muy importante y es que con nuestras acciones y nuestras palabras nos damos cuenta qué tenemos en nuestro corazón. Si tú respondes mal, si tú actúas mal, si tú eres una persona que todas sus actitudes reflejan lo malo, es porque tu corazón es un cofre que ha guardado muchas cosas malas. ¿Qué otro ejemplo tenemos de este tema? También tenemos que tener en cuenta de que las personas malas siempre, no, o sea, también hay que parecer, pero también hay que ser, porque si tú en tu corazón guardas cosas malas e intentas aparentar ser alguien bueno, no vas a lograrlo, porque siempre se va a ver lo que hablas sale del corazón, y siempre si guardas algo malo en tu corazón van a salir cosas malas.
Así es muy importante lo que acaba de decir Catalina. Por ejemplo, si en un cofre guardamos un animal muerto, así el cofre por fuera esté muy bonito, va a oler feo, ¿cierto? Y todas las personas se van a dar cuenta que algo anda mal. Así tú quieras actuar muy bonito o tengas una apariencia de que todo está bien en tu vida, que eres obediente, que no mientes, que si tu mamá te dice quién se comió el chocolate y culpas a tu hermano, pero te haces el que no hiciste eso, algo, Dios va a decir, algo está mal aquí, algo está mal en tu corazón, porque yo conozco la verdad y sé que tú lo hiciste. Así que debemos cuidar ese gran tesoro que es nuestro corazón y que siempre debemos guardar allí el amor del Padre, las palabras del Padre, que es Dios. No podemos guardar otras palabras, otras cosas que poco a poco van dañando ese corazón y que cuando lo vayamos a abrir lo único que va a salir es algo malo. Pero si hoy tú, niño que me estás mirando, y los padres también, para que le puedan decir cosas buenas a sus hijos y para que de ese tesoro puedan salir muchas herencias buenas para sus hijos y para todas las personas que los rodean. La determinación es guardar lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Todo lo que el Padre nos dice aquí en la Biblia, en su palabra, lo que está escrito. Así que los dejamos con esta tarea, a guardar cosas muy buenas en nuestro corazón, porque de él mana la vida, no lo olviden. Mira el anillo que mi mamá me regaló, es de diamante. Me gustó más el de mariposa. Pero ¿sabes qué? El mío está mejor, es más grande que el tuyo. No, porque el mío tiene más 2 mariposas. Pero el mío es más grande que el tuyo. Y es No, mejor porque es más grande. Porque mi mamá tiene más plata. ¿Y eso qué tiene que ver? Me lo compro más caro a mi mamá. ¿Y qué pasa? No, ¿sabes qué? El mío es más bonito porque además yo tengo 3 y usted tiene 2. ¿Y qué pasa? Tengo 3 anillos. No, tiene 2. ¿Sabes qué? Tú no te bañaste hoy. Eres muy fea. Yo sí me bañé hoy. Respeta tú. No, respeta tú porque... Tú eres la que no te echaste desodorante. ¿Y por qué? Si yo Porque te dije tú no primero a tienes ti. desodorante. Yo te dije primero a ti. Que tú olías feo. Entonces te tiraste un pedo para echarme Mí la culpa no. a mí. Tú eres la que... Usted. Yo me baño todos los días. Sí. ¿Ves que yo no era? Perdóname porque te dije esas cosas y no sabía que eras tú. Me Digo, no, pues, disculpas. no sabía que era la bolsa. Me disculpas, yo tampoco sabía que era la bolsa. Bueno, niños, y en Lucas 6:45 nos enseña un principio del reino, y es que todo lo que tengamos dentro de nuestro corazón se va a ver reflejado en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestro diario vivir con las demás personas. Espero que le haya gustado este programa. Chao, chao.